Buenas tardes. A esta hora la Guardia Civil de Barcelona sigue buscando un hacha, la que utilizaron dos adolescentes para asesinar brutalmente a dos ancianas que los habían recogido en su casa. Tienen 15 y 18 años de edad. El primero de ellos, por lo tanto, no es penalmente responsable y aún se desconoce el motivo del crimen, pero lo que es seguro es que Eumelia Beceiro, de 65 años, ya no podrá acoger nunca en su hogar a jóvenes con problemas de integración social. Su cadáver permanece a esta hora en el depósito. Titulares y comenzamos. El recurso contra la ley de asilo planteado por la defensora del pueblo satisface a las asociaciones humanitarias. Los guardacostas norteamericanos recogieron ayer en alta mar a 2.500 personas que huían de Cuba. Los inviernos próximos en España serán más secos y menos fríos de lo habitual, según un informe de Greenpeace. David tiene 18 años recién cumplidos y su hermano Jonathan apenas 15. Se les acusa del asesinato de dos ancianas que los habían recogido en casa, algo habitual en ellas cuando se encontraban jóvenes con problemas. Sus cuerpos aparecieron destrozados a hachazos y nadie se explica cómo pudieron llegar a una acción tan brutal. Las víctimas del doble crimen son Eumelia Beceiro, de 67 años, y María Antonia Sala, de 60. Ambas acogían en su chalet por razones humanitarias a los presuntos autores de los asesinatos, David Rubio, de 18 años, y Jonathan P.S., de 15. Eran hermanastros y amigos del nieto de la propietaria del chalet. Según el Gobierno Civil de Barcelona, los jóvenes asesinaron a las ancianas cuando éstas les invitaron a abandonar la casa tras 2 meses de estancia. En la madrugada de ayer, la Guardia Civil encontró los cadáveres semienterrados en el jardín, junto a un hacha y un cuchillo ensangrentados, tras lo que procedió a detener a los jóvenes que permanecían en la casa. El doble crimen ha causado estupor entre los amigos de los jóvenes por la generosidad de las ancianas. La abuela era maravillosa, o sea, tener una abuela así no tiene cualquiera. Y aparte les alimentaba, que eso ya no lo hace mucha gente, ¿sabes? David Rubio tenía antecedentes como pirómano y Jonathan, de 15 años, residía en un centro de menores de la Generalitat. Según el Gobierno Civil de Barcelona, la familia de ambos sufre problemas económicos y convivenciales graves. Un caso sobrecogedor, pero no el único en la crónica negra de nuestro país. En este momento, más de 70 jóvenes y adolescentes permanecen detenidos en España por crímenes de este tipo. Y en Estados Unidos se calcula que 1 de cada 6 asesinatos lo cometen menores de edad. Los psiquiatras hablan ya del síndrome del niño asesino. Estas imágenes sobrecogieron a todo el mundo. Fue en Liverpool, febrero del año pasado. 2 menores de 10 años secuestraron en un supermercado a James Bulger, un niño de 2 años. Poco después su cadáver aparecía en la vía del tren. Antes de matarle, le habían torturado. Aunque con este caso se levantó la polémica sobre los niños asesinos, este suceso no fue el primero. En España ya habían ocurrido crímenes cometidos por menores. En abril de 1991, en la localidad cacereña de Plasencia, un menor de 14 años se confesó culpable del asesinato de su prima Sonia, de 12. Un año después, en Madrid, 2 hermanos de 12 y 13 años asesinaban y enterraban a su amigo Juan José Ferrer. Antes de confesarse culpables, mantuvieron su secreto durante 12 meses. Este año la delincuencia juvenil ha aumentado de forma considerable en nuestro país. En la localidad granadina de Cenes de la Vega, un joven de 14 años asesinó por celos a su hermanastra Nerea, de tan solo 6. Este caso ocurrió en mayo. Un mes después, otro menor también fue detenido como el autor del asesinato de un hombre de 52 años. El crimen formaba parte de un juego de rol. Hace tan solo una semana, otro suceso ocupó las primeras páginas de los periódicos. En esta ocasión, un menor de 15 años mató a sus padres en Benijófar, Alicante. Confesó que lo hizo porque le regañaban. Algunos quieren ver en esta situación la influencia del cine y la televisión. Otros aluden a la desintegración de la familia y a la pérdida de valores. Pero, ¿qué tienen en común los jóvenes marginados que asesinaron a las dos ancianas de Barcelona con el chico alicantino que lo tenía todo y que contaba con el afecto y la seguridad que le daban sus padres? No se ponen de acuerdo los expertos a la hora de interpretar esta larga sucesión de actos violentos que tienen como protagonistas a menores de edad. Falta de educación. En esto coinciden la mayoría de los expertos que estudian este tipo de conductas en los jóvenes. El desarraigo familiar y la ausencia de valores en la sociedad son algunas de las causas principales. La maternidad de la madre está desapareciendo. La autoridad del padre también, y el hijo se educa fuera del contexto familiar. Lo que ha generado lo que llaman los especialistas el filiarcado, es decir, la tiranía del hijo. Toda la familia gira en torno al hijo y entonces el niño, que luego se hace adulto,
carece de ningún tipo de mecanismo de censura y se convierte en un pequeño tirano sin control. Según los expertos, la sociedad española está evolucionando, pierde los valores tradicionales y busca otros modelos. La cultura mediterránea no tiene nada que ver con la cultura anglosajona. Y esa invasión de la cultura anglosajona, por ejemplo, está ocasionando un perjuicio tremendo. Según los especialistas, los jóvenes se impregnan de todo lo que ven. Al no tener criterios que seguir, se sienten completamente perdidos. El gobierno de Estados Unidos ha comenzado ya a internar en la base de Guantánamo a miles de cubanos que escaparon de la isla a bordo de embarcaciones improvisadas. No parece surtir efecto, sin embargo, esta política disuasoria del presidente Clinton. En las últimas 24 horas, 2.500 personas se han hecho a la mar en la costa norte de la isla. En embarcaciones como estas, miles de cubanos tratan de alcanzar las costas de Florida. El paseo del malecón que bordea la ciudad de La Habana se ha llenado de personas que acuden a despedir a familiares y amigos. Les esperan 140 kilómetros a través del mar, la distancia que separa Cuba de Estados Unidos. Algunos no consiguen llegar vivos, otros son interceptados por los guardacostas estadounidenses. Según las medidas adoptadas el pasado viernes por Washington, los cubanos rescatados en alta mar son conducidos a la base de Guantánamo en el este de Cuba. No nos hemos ido de Cuba para esto. Nosotros salimos para ir a América. Según las leyes americanas, nuestros derechos deben ser respetados, porque nosotros salimos antes de que adoptaran esa decisión. Ahora las autoridades de Estados Unidos buscan apoyo en otros países americanos que acepten acogerlos como refugiados. Huyeron de Cuba y a Cuba han vuelto, aunque esta vez bajo pabellón norteamericano. Los primeros refugiados a los que se aplica esta nueva política de disuasión están ya en Guantánamo y algunos con más suerte consiguieron acercarse tanto a las costas de Estados Unidos que no han sido devueltos a la isla, pero se les interna en Miami. Allí nuestros reporteros han obtenido también escalofriantes testimonios de quienes sobrevivieron a las corrientes y a los tiburones. La Guardia Costera de Estados Unidos recogió el lunes a más de 2.500 balseros cubanos, la cifra más alta desde el éxodo masivo de 1980. Entre ellos se encuentran el marido, 2 hijos y una nieta de Esperanza del Sol, que visitó a sus familiares en un centro de detención de Miami. La familia de Esperanza del Sol tuvo suerte. El viaje fue regular, porque la lancha, aunque no tuvo problemas, se rompió. Y en eso vinieron los guardacostas y se los llevaron. Más de 300 refugiados cubanos se encuentran recluidos en el centro de detención de Crome, aquí en las afueras de Miami, desde el pasado fin de semana. Sus familiares esperan que sean liberados mañana, miércoles, pero las autoridades todavía no lo han confirmado oficialmente. En el barrio de Miami, conocido como la Pequeña Habana, muchos exiliados piden que se intensifiquen las presiones sobre el régimen de Fidel Castro. Bloqueo aéreo, marítimo, para que se acabe de caer aquello y que nos deje a nosotros los cubanos, de cierta forma, participar a poder liberar a Cuba. Está previsto que esta semana la Marina de Guerra se sume a la Guardia Costera en la recogida de balseros. El gobierno de Estados Unidos pidió calma y advirtió a los cubanos del peligro que supone hacerse a la mar en frágiles embarcaciones. En México algo ha cambiado para que todo siga igual. El electorado ha confiado una vez más en el PRI para la gobernación del país y va a seguir así hasta el año 2000. El partido oficialista se acerca tras el escrutinio a la mayoría absoluta con el 48% de los votos, aunque se ha producido un retroceso respecto de elecciones anteriores. La fuerza de la costumbre se ha impuesto en México. La oposición ha vuelto a ser derrotada en esas elecciones, aunque el PRI baja el listón de votos y no consigue, según los últimos datos, superar el 50%. Las acusaciones de fraude del Partido Revolucionario Democrático de Cárdenas no han convencido. Los mexicanos han preferido lo malo conocido que lo bueno por conocer. Todos están, no sé, comprados, no hay en quién confiar. Pues los resultados ya se esperaban de cuándo. Ya sabíamos que el señor Zedillo iba a ser el triunfador. Ernesto Zedillo tiene 6 años para cumplir sus promesas electorales. El próximo presidente de México ha ofrecido pactos con la oposición y la incorporación en su gabinete de independientes, como hizo Salinas con el nombramiento de Jorge Carpizo. Hereda a un país de 40 millones de pobres, un conflicto social en Chiapas que no se ha solucionado y una inestabilidad económica que ha convertido a México en el hermano pobre del Tratado de Libre Comercio. En Ruanda, el nuevo gobierno de mayoría tutsi busca a los responsables de la matanza cometida durante la guerra civil. Ellos, los responsables, son hutus.
Se está haciendo ahora una lista y muchos de los nombres que figuran en ella van camino de la frontera. Huyen de la represalia con dirección a Zaire, aunque evidentemente no todos estos miles de hutus han cometido asesinatos, pero temen el castigo indiscriminado una vez que el ejército francés abandonó el país. La ONU ha instalado 19 campos de acogida para tratar de reagrupar a las familias y hacer el tránsito por la frontera más ordenado. Miles de niños que perdieron a sus padres reciben ahora allí su primera comida completa en más de un mes. La ley de asilo podría ser inconstitucional. Así lo cree la defensora del pueblo, que ha presentado recurso ante el más alto tribunal de la nación después de analizar los contenidos de una norma que especifica el tratamiento que han de recibir en nuestro país quienes llegan huyendo de persecuciones políticas. La modificación más importante de esta ley consiste en el examen rápido de las solicitudes para poder denegar las peticiones de aquellas personas que no son perseguidos políticos y que por tanto no pueden pedir la condición de asilado. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se encarga de valorar la situación de estas personas e informar sobre la realidad de sus países. La Oficina del Defensor del Pueblo ha detectado algunas irregularidades en esta ley que puede ser considerada inconstitucional. Los solicitantes de asilo deben permanecer obligatoriamente en unas dependencias hasta que se resuelva sobre su posible admisión. La duración de la permanencia en estas dependencias del puesto fronterizo es superior a las 72